Ven, hermano, y cantaré a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, o un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa en la cruz, por nosotros el Señor. Muy buenas noches, queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos peregrinos al santuario de nuestro amigo y patrono del Par y del Trabajo San Cayetano. Nos disponemos a celebrar esta celebración con la que iniciamos el Triduo Pascual. Es parte de las celebraciones más importantes, más trascendentes del misterio de nuestra fe cristiana. Y lo hacemos poniéndonos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta Eucaristía pedimos especialmente por todas las intenciones que nos hicieron llegar a través de las redes sociales, de Facebook, de WhatsApp, a través del contestador del teléfono y por mail. Todas ellas las ponemos aquí en el altar para que Jesús las escuche y nos redima junto a ellos. La gracia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Salvador, que nos exhorta a vivir en el amor fraterno, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al recrear la Santa Cena del Señor, purifiquemos nuestra conciencia y nuestro corazón bajo la mirada misericordiosa del Padre. Tú que eres el sacerdote eterno, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el pan de vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos amaste hasta el fin, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Démosle gracias a Dios, hermanas y hermanos, por su amor, glorifiquemos juntos su nombre. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra tengan paz. Aquellos que aman al Señor, los de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos. Que damos gracias, Señor, por la inmensa gloria tuya. Señor Dios Rey de los cielos, Padre todopoderoso. Señor Jesús, Hijo único, Santo Cordero de Dios, que quitas el pecado, demuestra tu compasión. Que quitas el pecado, escucha nuestra oración. Que reinas junto al Padre, envíanos tu perdón, porque tú solo eres santo, tú solo eres Dios. Con el Espíritu Santo, en la gloria del Señor, en la gloria de su Señor. Amén. Oremos. Dios nuestro, reunidos para celebrar la Santísima Cena, en la que tu único Hijo, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor, concédenos que de tan sublime misterio brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año.
digan a toda la comunidad de Israel: el 10 de este mes consíganse cada uno un animal de ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirán con la del vecino que viva más cerca de su casa. En la elección del animal tengan en cuenta, además del número de comensales, lo que cada uno come habitualmente. Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de 1 año. Podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardarlo hasta el 14 de este mes, y a la hora del crepúsculo lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Después tomarán un poco de su sangre y marcarán con ella los 2 postes y el dintel de la puerta de las casas donde lo coman. Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura y verduras amargas. Deberán comerlo así, ceñidos con un cinturón, calzados con sandalias y con el bastón en la mano, y lo comerán rápidamente. Es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos, tanto hombres como animales, y daré un justo escarmiento a los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Al verla, yo pasaré del arco, y así ustedes se librarán del golpe del exterminador cuando yo castigue al país de Egipto. Este será para ustedes un día memorable y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios, y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Recibe la ofrenda Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, lo que yo recibí del Señor y a mi vez le he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, dio gracias
gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él venga. Palabra de Dios. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselo con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió: si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho: no todos ustedes están limpios. Después de haberle lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer por ustedes? Ustedes me llaman maestro y Señor y tienen razón porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decíamos al comienzo, hoy iniciamos el Triduo Pascual. Son los misterios centrales de nuestra fe cristiana y se inicia con esta Eucaristía, que llamamos de la Última Cena, la institución de la Eucaristía, día también del sacerdocio, Jesús instituye el sacerdocio con sus apóstoles, y también el día en que celebramos el nuevo mandamiento del amor fraterno, el mandamiento según la medida de Jesús. Muchos se preguntaron durante muchos años qué significaba la Pascua, y recién fue San Agustín en el siglo V el que definió la Pascua como comienza el Evangelio de hoy, el capítulo 13 de Juan, versículo 1. Habiendo llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, pasar. San Agustín dijo: la Pascua no es otra cosa que un paso, el mismo paso que preparó Dios a través de Moisés al pueblo de Israel para ser liberado de la esclavitud de Egipto hacia la libertad, hacia la bendición de la tierra prometida. El mismo paso que da con cada uno de nosotros, de vivir en la oscuridad, en la opresión, de sentir algún rencor, resentimiento, tristeza, para ver la luz del perdón, de la misericordia, sanar las heridas del corazón y seguir caminando, peregrinando junto a los hermanos en esperanza. Es renacer a una vida nueva. Recordarán un versículo hermoso del Apocalipsis, el último de los libros de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguien escucha mi voz y me abre, entraré y cenaremos juntos. Es el mismo Jesús que te lo dice a vos en esta noche, a cada uno de nosotros, a nuestro corazón. Él está a la puerta y nos está golpeando las puertas del corazón, de nuestra vida, una vez más, un año más. Y si escuchamos esa voz y le abrimos a Jesús, le hacemos lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, entre nuestras opciones fundamentales de la vida, Él se va a sentar a nuestra mesa y va a cenar con nosotros. Quiere decir que el encuentro con Jesús no es otra cosa que una cena, no es otra cosa que compartir una comida, no es otra cosa que la Eucaristía con mayúscula. El encuentro íntimo y personal con Jesús a diario, a través de la oración cotidiana, tiene su fuente y su fin, su culmen en la Eucaristía. De allí bebemos como fuente y hacia allí vamos caminando porque es nuestro fin del cristianismo, la Eucaristía, el que Jesús quiso dejarnos esta noche. Jesús instituye la Eucaristía. Del trigo permite que se triture para hacer pan y el pan ser transformado en su cuerpo. Del racimo de uva permite que sea triturada para obtener el vino y el vino ser transformado en su sangre. Hoy Jesús nos deja su cuerpo y su sangre, alimento también del encuentro cotidiano con Él en nuestra vida. Es, hermanos y hermanas, lo vital, es el para qué, el fundamento de nuestra vida, el por qué seguimos caminando. La Eucaristía, el alimento de Jesús, es lo que nos reconforta, nos consuela y nos da estímulo, alegría para seguir caminando en esperanza junto a los hermanos. Eso es la Eucaristía. Y celebramos hoy también la institución del sacerdocio, por eso está allí aquí la imagen del buen pastor. Está la estola morada, signo de la unción de los enfermos, junto a los óleos, allí también, al ministerio también al sacramento de la reconciliación. Jesús se hace presente a través de los sacerdotes en nuestra vida porque somos servidores, ministros suyos. Nuestro ministerio es un ministerio pastoral, está en orden práctico, no es que sea mayor al ministerio que todos tenemos con igual dignidad por el bautismo. Nunca olvides que la mayor dignidad que tenemos en nosotros los cristianos es la que nos da el bautismo. A todos nos hace surgir del mismo piso, que es para nosotros un techo, el techo del camino a la santidad. A todos nos permite ser hijos e hijas de Dios. Eso es lo más grande que tenemos, que podemos recibir en esta vida. Es la dignidad más grande, es recibir la gracia de Dios para nosotros. En la vida nuestra no se trata tanto de hacer muchas cosas, sino más bien de dejarse encontrar, como dice el Apocalipsis, de dejarnos sanar, de dejarnos reconciliar con Dios, como nos invitaba el Papa Francisco en su carta de Cuaresma, de dejarnos sanar el corazón de las heridas y levantar una vez más para que Jesús nos transforme con su Eucaristía, a través también de nuestras pobres manos, también nosotros pecadores y humildes, como decía hoy el Papa Francisco en la misa del Jueves Santo en Roma, también los sacerdotes somos así, somos frágiles, somos tomados del mismo puñado del pueblo de Dios, de detrás del rebaño, pero tenemos una gracia que se nos da como don, que no nos merecemos y de la que siempre tenemos que ser agradecidos. Y hoy también nosotros damos gracias a Dios por eso. Es uno de nosotros el Padre Carlos Moya, que desde su casa está celebrando junto a nosotros a la distancia, también colaborador de esta casa, de este santuario. Y le damos gracias a Dios por nuestro sacerdocio, los sacerdotes en esta noche. Pero hoy también celebramos el sacerdocio que todos tenemos, como decía, por el bautismo. El sacerdocio por el que todos somos profetas y reyes también cuando se nos unge con el crisma en el bautismo, el que nos permite ser servidores de los hermanos. Todos los bautizados somos ministros también, somos servidores, unos y otros, instrumentos de Dios. La Eucaristía nos permite ser triturados, decíamos, ¿no? O sea, ser como aniquilados, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, si no nos humillamos, si no nos anonadamos, es decir, si no nos hacemos nada para darle paso a Jesús. Como decía Juan Bautista, es necesario que Él crezca y yo disminuya. O más bien, es necesario que yo desaparezca y disminuya para que Jesús aparezca, para que Jesús sea el que reluzca y se encuentre el pueblo de Dios, cada hermano y hermana nuestro, se encuentre con Él. Hoy celebramos también el mandamiento nuevo del amor fraterno.
Fíjense que teníamos una medida humana hasta el momento. Jesús decía, como lo decían los mandamientos del Antiguo Testamento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, así como te amás vos a vos mismo, a vos misma, ama al otro. O no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos. Jesús lo cambió en positivo, trata a los demás como te gusta que te traten a vos. Pero Jesús da un paso más. Siempre Jesús dice vale 4. Quiero retruco, quiero vale 4. Redobla siempre la apuesta Jesús con nosotros. Y nos dice, ámense unos a otros como yo los he amado. Ya no hay una medida humana como a uno mismo, sino una medida divina. Como Jesús nos amó, amémonos unos a otros. Pero hermanos y hermanas, sabemos que con nuestras solas fuerzas humanas es imposible, por supuesto. Porque como decía antes, la invitación de esta noche es recordarnos que no se trata de nosotros ponernos en el centro en primer lugar a ver qué hacemos o cómo lo logramos, sino más bien con la humildad de desaparecer, de anonadarnos como Jesús, dar lugar a la gracia de Dios. Ir con el recipiente grande, bien receptivo, para que la gracia de Dios, ese manantial de vida nueva, nos renueve y nos purifique un año más. De eso se trata. Si recuerdan, el Evangelio de recién, es Jesús el que se saca el manto y se ciñe la túnica. ¿Recuerdan? Bueno, ¿quién negó a Jesús? Le vamos a preguntar a los padres. ¿Quién negó a Jesús? No, Judas lo traicionó. ¿Quién lo negó? Gracias, estamos en clase, ¿vieron? Como no los puedo ver aquí, que siempre hago preguntas, los que me conocen, Pedro negó a Jesús. Y les pregunto, ¿ustedes recuerdan el mismo Evangelio de Juan, 8 capítulos más adelante? ¿Quién es la persona que se ciñe la túnica en un momento? Pedro. Capítulo 21. Jesús estaba en la orilla, ellos estaban pescando. Y el discípulo amado le dice, es el Señor, después de la pesca milagrosa, que habían estado toda la noche pescando y no pescaban nada. Es el Señor. Y Pedro, ¿qué hace? Se ciñe la túnica y se tira al agua. Ustedes me dirán, pero padre, eso no es un lavatorio de pies. Pero no es inocente que Juan lo haya puesto allí. Pedro negó a Jesús y fue Jesús el que lavó los pies a todos. Y Pedro encima se la retobaba aquí. Y le decía, no, Señor, a vos no te voy a dejar que me lave los pies a mí. Siempre el orgullo, la falsa humildad, ¿no? Que es tan característica de nuestra humanidad. La falsa humildad de decir, no, yo no necesito ayuda de nadie. Porque Pedro tenía una esperanza que Jesús sea un soberano, un político, un guerrero que venga a instaurar el reino de Dios por la fuerza, por el poder político. Y Jesús no mostró ese camino, mostró el camino del servicio. El verdadero poder es el servicio, nos recuerda Francisco. Y eso es lo que Pedro no entendió. Y entonces Jesús se ciñó, sacó el manto, ciñó la túnica y le lavó los pies. Desde abajo lo miró a cada uno, sirviéndolo. El maestro era algo escandaloso que se ponga a lavar los pies a sus discípulos. Solo los esclavos lavaban los pies de los viajeros o los huéspedes que llegaban a una casa. Y Jesús hizo eso con vos, con cada uno de nosotros, como con sus discípulos. La invitación de hoy es que nos dejemos lavar los pies por Jesús. Que nos dejemos lavar y purificar una vez más por el amor misericordioso de Dios, para que así podamos lavarnos los pies unos a otros. Es el mandamiento del amor, el amor fraterno que Jesús nos convoca esta noche. Pedro, en el capítulo 21, cuando se ciñe la túnica y se tira al agua, no lava los pies a nadie. Pero el Juan lo pone allí, porque en el fondo reconoce lo mismo que decíamos antes del libro del Apocalipsis. Se deja encontrar por Jesús y reconoce que Jesús lo está llamando a la intimidad de su persona. Encontrarse con Jesús es eso, es ceñir la túnica y salir al servicio de los hermanos, reconociéndolo a Jesús en cada uno de ellos, especialmente en los más enfermos, en los débiles, en los pobres. Hermanas y hermanos, si santuarizamos este Evangelio, acá estamos acostumbrados a mencionar el servicio. Este santuario sabe hace muchos años, hay una casa acá del santuario que es el servicio social. Somos servidores todos de Jesús y de San Cayetano, que servimos al pueblo de Dios peregrino que viene a este santuario. Y uno puede ser obstáculo o instrumento de Dios para que los hermanos se encuentren con Él. Obstáculo cuando me pongo a regañadientes con los peregrinos o con cualquier hermano diciendo, no, esto no se puede, por acá no, por allá tampoco. O más bien reconozco que en ellos está Jesús, un Jesús sediento del encuentro de Dios. Y entonces me corro a un lado, como dice Juan Bautista,
y dejo que la gracia de Dios permita que cada uno, cada peregrino se encuentre con Dios. ¿Qué es un santuario sino el lugar del encuentro entre Dios y su pueblo? No seamos obstáculos, sino instrumentos de Dios, servidores de Dios, ministros de nuestro Padre, en ese santuario, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, entre nuestros seres queridos. En cada uno de los lugares que estemos, que podamos ser servidores, ministros de Jesús. Y eso significa, se traduce, dejándonos lavar los pies por Él y lavándole los pies a los demás. Quiero finalizar uniendo todo esto que pedimos a este tiempo en el que vivimos. Estamos en nuestras iglesias pequeñas, domésticas, cada uno en su hogar, celebrando esta Eucaristía, como hacían los primeros cristianos en las casas, fraccionando el pan con la mano. También hoy lo hacemos nosotros, como hacían los cristianos en los primeros tiempos. Y también hoy estamos invitados, en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena obligatoria de aislamiento, a reconocer quiénes son los servidores que hoy edifican el bien común en nuestra patria y en el mundo. Ellos son los agentes sanitarios, las fuerzas de seguridad, los maestros, muchos religiosos, sacerdotes, muchas personas que trabajan en transporte, los que trabajan también en el servicio de limpieza en los lugares públicos y en lugares hospitalarios, tantos y tantos hermanos nuestros. Quiero que sintamos que ellos son los verdaderos Cristos que esta noche están lavando los pies al pueblo argentino, al mundo, para que una vez más recordemos, reconozcamos que estamos enfermos como mundo y que para sanar debemos primero ser humildes y reconocer que estamos enfermos y que entonces necesitamos ser purificados dejándonos lavar los pies por Jesús para poder así seguir camino, peregrinando, lavándole los pies a cada uno de nuestros hermanos. Sabiendo que se acercaba la hora de la pasión, Jesús con sus 12 amigos por última vez comió. Y en medio de aquella cena les quiso mostrar su amor, lavando los pies a todos, lo mismo que un servidor. Quien quiera saber vivir, que viva para servir. Quien quiera el primer lugar, que aprenda a ser servicial. Señor, no te lo permito, no puedes lavar mis pies. Simón, lo que haré contigo, muy pronto vas a entender. Parte tendrás conmigo si dejas lavar tus pies. Entonces mi cuerpo entero, Señor, te lo entregaré. Quien quiera saber vivir, que viva para servir. Quien quiera el primer lugar, que aprenda a ser servicial. Si yo, que soy el maestro, les quise lavar los pies, fue solo por dar ejemplo de lo que tendrán que hacer. En el reino de los cielos las cosas son al revés. Quien quiera ser el primero, que sirva con sencillez. Quien quiera saber vivir, que viva para servir. Quien quiera el primer lugar, que aprenda a ser servicial. Como lo han visto, hermanas y hermanos, hoy no hay lavatorio de pies, porque así se nos ha indicado. Muchas de estas celebraciones de estos días van a tener algunas particularidades que ustedes van a decir, los padres se están olvidando de alguna parte. No, son indicaciones que no podemos incluir, pero sí por eso tenemos aquí el signo del lavatorio, el recipiente, con los vainas, junto a la jarra, junto a la toallita, y también lo tenemos providencialmente detrás nuestro, con el mandamiento de Jesús. No hay mayor amor que dar la vida. Y allí están los discípulos junto a María y Jesús,
Los invito a que ahora hagamos nuestra oración comunitaria. A cada intención vamos a responder rezando: Jesús, en vos confiamos. Jesús, en vos confiamos. Pidamos por toda la Iglesia para que continúe siendo un signo de esperanza, un bálsamo de paz y de alivio y de consuelo para tantos hermanos nuestros en el mundo. Rezamos: Jesús, en vos confiamos. Pedimos también por todos los sacerdotes en su día, para que el Señor nos conceda la gracia de poder seguir configurando con humildad y con audacia apostólica, con fervor y entusiasmo, nuestro corazón a imagen del suyo, como buen pastor misericordioso. Rezamos: Jesús, en vos confiamos. Pedimos para que todos los enfermos, todas las personas que están padeciendo alguna tristeza, alguna angustia, que se sienten desesperanzados, débiles, temblorosos en este caminar cotidiano en medio de esta pandemia en el mundo, reciban el alivio, el consuelo y la fortaleza de Dios. Rezamos: Jesús, en vos confiamos. Y pedimos también por cada uno de nosotros, por nuestras intenciones, nuestra familia, nuestros seres queridos, por todos los peregrinos del santuario, para que cada Eucaristía sea para nosotros estímulo, alimento, para poder reconocer a Jesús en los hermanos vivos y poder servir en ellos, dejándonos lavar los pies por Jesús y también haciéndolo a cada uno de ellos como si lo hiciéramos al mismo Cristo. Rezamos: Jesús, en vos confiamos. Todas estas intenciones, Padre, las que tenemos en el corazón, te las presentamos a vos, por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sé como el grano de trigo que cae en tierra desaparece, y aunque te duela la muerte de hoy, mira la lluvia que crece. Un trigal será mi iglesia, que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva de amor, donde vivirá el pueblo, que en los brazos de su dueño nació, sostenida de un madero. Sé como el grano de trigo que cae en tierra desaparece, y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable al Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, mientras comía con los apóstoles en la última cena, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se entregó a sí mismo como Cordero Inmaculado y sacrificio perfecto de reconciliación. Con este venerable sacramento, alimentas y santificas a tus fieles, para que todos los que habitamos en el mundo seamos iluminados por una misma fe y congregados en una misma caridad. Nos acercamos así a la mesa de este sacramento admirable, para que la abundancia de tu gracia nos conduzca a la vida eterna. Por eso, todas las criaturas del cielo y de la tierra te adoran entonando un cántico
nuevo, y también nosotros con los ángeles te alabamos cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesucristo está vivo y presente en medio nuestro. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, San Cayetano y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia
Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Recordamos y pedimos por todos nuestros queridos difuntos en este momento, con toda nuestra confianza, con toda nuestra esperanza. Ponemos las vidas de todos ellos acá en el altar, en los brazos buenos de Jesús. A todos ellos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría y sabiéndonos amados por nuestro Padre Dios, digámosle a Él en oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté en el corazón de cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y en esta noche nos ha dejado el mandamiento del amor. Felices nosotros, invitados esta noche a participar de su cena. Señor, no soy digno de que dejes en la casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, vení al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vamos a adorar a Jesús un momento acompañándolo. En este momento vamos a ir hacia adelante, vamos a acompañar a Jesús en su oración que está en el huerto de los olivos, para acompañarlo a Él, dándole gracias, bendiciéndolo, adorándolo por su gran amor manifestado en la Eucaristía, en el ministerio sacerdotal y en el amor fraterno entre los hermanos. Al monte de los olivos se fueron para rezar, callados y pensativos, la noche los vio pasar, callados y pensativos, la noche los vio pasar. Fue entonces cuando llegaron, que casi sin esperar, con Pedro, Juan y Santiago, Jesús se quiso alejar. Con Pedro, Juan y Santiago, Jesús se quiso alejar. Hoy mi alma se ha vuelto triste, tan triste que estoy muriendo. Ay, Padre, si te es posible, aléjame este tormento. Ay, Padre, si te es posible, aléjame este tormento. Volviéndose a sus amigos, dormidos los encontró. Ninguno había podido velar junto a su Señor. Ninguno había podido velar junto a su Señor. El cáliz que tú me
escrito ya se ha cumplido. Es tiempo de descansar. Levántense que ha venido aquel que me va a entregar. Levántense que ha venido aquel que me va a entregar. En esta noche invitamos a todos. Jesús nos invita a que lo acompañemos. Nos pasa parecido en esta celebración como la del Domingo de Ramos. Pasamos de la alegría, de la fiesta, al dolor. También hoy pasamos de la cena, del sacerdocio, el servicio, la Eucaristía, pasamos a la cárcel de Jesús. Y también esas 7 iglesias que solemos hacer, invitamos a que entren en la página nuestra y vean fotos y reflexiones de nuestro decanato. Esos 7 pasos que se hacen, esas 7 iglesias recuerdan los 7 tribunales que Jesús fue pasando en esta noche. Vieron a veces los presos van de un lado para el otro, nadie se quiere acercar. A Jesús le pasó eso, pasó de la alegría de la última cena, de la Eucaristía, de la donación de su cuerpo y su sangre a todos nosotros, de instaurar el sacerdocio y el servicio para unos a los otros, como decía hace un ratito el Padre Daniel. Pasó a estar olvidado, estar rezando en el huerto de los olivos, como decía la canción, con sus apóstoles más amigos que se le quedan dormidos. Vamos a lavarnos la cara, vamos a pedir, tener unos minutitos de no dormirnos y de poder acompañar a Jesús en esta noche tan especial, en esta noche que pasó de la cena a los tribunales, de uno a otro, a la cárcel también de los tormentos. Le aseguramos que como Él nos acompaña en nuestros dolores siempre, en esta noche que es dolorosa para Él lo acompañamos. Le aseguramos que nosotros lo vamos a acompañar.
Esta celebración, como bien recuerdan, no termina con la bendición. No hay bendición en esta celebración, y tampoco mañana. Se abre esta celebración, se extiende hasta recibir la bendición en la solemne vigilia pascual del sábado de la noche. Por eso, después de esta oración con comunión, vamos a ir con el corazón en silencio, como nos invitaba el Padre Alejandro, acompañando a Jesús en este momento, el que queda solo, el que queda con los discípulos al lado, a su costado dormidos, traicionado, negado, apresado. Acompañémoslo a Jesús en este momento en un silencio interior. Y te invitamos, como te invitamos también, que a través de las redes subas en ellas el altarcito que tenés y que con tanto amor y empeño hoy pudiste embellecerlo con la invitación que te hacíamos para sugerencias en el día de hoy, que puedas compartirlo en las redes junto a los hermanos. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que así como somos alimentados en esta vida con la cena pascual de tu Hijo, también merezcamos ser saciados en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encontraremos, hermanas y hermanos, mañana a las 15 horas para celebrar juntos la celebración